Bueno, tomemos algunos para resolver. Bien, la orden de estos problemas deben ser, ¿no? Calcular el área, veamos, para tener seguridad. Dice, en cada uno de los siguientes ejercicios determina el área de la región acotada por la curva y igual a f de x, del eje x y las líneas x igual a x igual a b. Mientras que de los otros dice, encuentra el área entre las siguientes pares de curvas y entre las líneas verticales dadas. Listo. Entonces, ya. El ejercicio 3 dice aquí, y es igual a menos e a la x desde x igual logaritmo natural de 2 hasta x igual logaritmo natural de 5. Aquí debemos graficar esta función, la función y igual a la menos x. Como sabemos, la función que pasa por el punto 0 en x, 1 en y, es esta y es e a la x. Cuando tengo negativo, entonces es un reflejo respecto al eje x, es decir, así. Esta es la función, la parte de rojo es la función e a la menos x y un valor x igual logaritmo natural de 2 que debe ser menor a un valor x igual logaritmo natural de 5. Entonces, supongamos, aquí tenemos el valor logaritmo natural de 2 y más a la derecha logaritmo natural de 5. Lo que vamos a obtener, la región que queremos calcular el área, entonces es esta región, ¿ya? Eh, Recordando lo que revisamos ayer respecto a las áreas, eh, la teoría indica que yo debo formar rectángulos pequeños en donde esta medida es delta x y la medida que estoy indicando es delta x, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo delta x, el, la base de este rectángulo. Y las alturas justamente es este punto f de x sub i asterisco. Entonces voy formando rectángulos de estas dimensiones y hago un recorrido desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, los rectángulos que convienen aquí o el barrido de rectángulos es de rectángulos verticales. Entonces, para rectángulos verticales, yo tengo el modelo, ¿no? El área va a ser igual a la integral desde A hasta B de f de x diferencial x. Ahora, cuéntenme, ¿qué, qué problema encuentran aquí o qué observación tendrían?
respecto a esta área que está bajo el eje X? ¿Que sería negativa? Ya, la integral definida me va a salir negativa. El área que estoy buscando, toda área debe ser positiva. Entonces aquí tengo una alternativa, decir lo siguiente, el área va a ser el valor absoluto de la integral de a hasta b de f de x diferencial x, ¿ya? O también la otra alternativa es decir que el área es igual a menos la integral de a hasta b de f de x diferencial x, ¿ya? Entonces, o simplemente cuando ya me sale el resultado positivo el resultado negativo de la integral, le cambio a positivo. Entonces voy a calcular la integral de, ¿desde cuál era el límite inferior? ¿De dónde a dónde? De logaritmo natural de 2 a logaritmo natural de 5. Ya. La integral de el logaritmo natural de 2 hasta logaritmo, ay, miren cómo me salen figuras automáticas cuando quiero escribir la L. Bueno, entonces logaritmo natural de 2 hasta logaritmo natural de 5 de la función de la función que es menos e a la x diferencial x. Ya, resolviendo esto voy a sacar el signo nada más, integral del logaritmo natural de 2 hasta logaritmo natural de 5 de e a la x. Resuelvo la integral indefinida. ¿Cuál es el resultado del logaritmo? Perdón, de la integral de e a la x. E a la X, no sé. E a la x, eso es la integral indefinida. Para la integral definida pongo los límites de integración. Logaritmo natural de 2, logaritmo natural de 2 hasta logaritmo natural de 5. Nuevamente, aclarando, ¿no es cierto? La integral de f de x diferencial x desde a hasta b me da la antiderivada f mayúscula evaluado de a hasta b y el teorema fundamental del cálculo que es f de b menos f de a. Entonces aquí aplicamos el teorema fundamental del cálculo, parte 1. Bien, evaluamos e elevado a, evaluamos en b primero, logaritmo natural de 5 menos, aquí me está faltando el signo, ya, ponemos menos. Como tengo menos la integral, entonces pongo menos y aquí evalúo. Ahora sí, e a la logaritmo natural de 5 menos e elevado a la logaritmo natural de 2. Esto es igual a menos la función exponencial con la logarítmica, son inversas, se anulan. Entonces me queda el primer resultado, 5 menos 2. Esto resulta menos 3. Menos 3 es el resultado de la integral definida. El área va a ser igual a menos 3. Esto es 3 unidades cuadradas. ¿Ya?
Bien, vamos ahora a resolver el número 11. El número 11 me dice una curva y igual raíz de x y la otra curva es y igual x cuadrado. Y tenemos las rectas x igual 0, x igual 1. Listo. Haciendo un bosquejo de estas funciones, tenemos x cuadrado, que sería la parábola, así. Raíz de x, que sería otra parábola. No es una parábola, sino esta función. Raíz de x. Los rectángulos que aquí convienen pueden ser verticales y hago un recorrido. ¿Me pueden decir de dónde a dónde? De 0 a 1. Ya. Sí, precisamente es de 0 a 1. Entonces tengo, además, aquí nos dan información, bastante información, ¿no es cierto? Porque habría sido suficiente tener las dos ecuaciones y nos habría tocado calcular las intersecciones. Las intersecciones de las dos funciones, si les llamo a esta f de x y a la otra g de x. Como están igualadas a x, yo diría raíz de x debe ser igual a x cuadrado. ¿Cómo resuelvo esto? Elevo al cuadrado ambos lados. Entonces tengo x es igual a x cuarta. X menos x cuarta es igual a 0. X como factor común, 1 menos x cubo igual a 0. Este producto es igual a 0, digo sí, solo sí, x vale 0, o también 1 menos x cubo es igual a 0. Resolviendo la segunda ecuación de aquí tengo x cubo es igual a 1. Saco la raíz cúbica. Em, voy a resolver esta ecuación, o voy a explicar más bien. Pregunto, ¿cuántas soluciones tendría esta ecuación? Tres. Debe tener 3 soluciones, pero cuando nosotros hacemos, multiplico todo por menos 1, me queda x cubo menos 1 igual a 0. ¿Ya? Si nosotros hacemos solamente x cubo es igual a 1, saco la raíz cúbica, entonces tengo la solución es de x igual a 1. He hallado una solución nada más, pero son 3 soluciones, ¿ya? ¿Cómo se hallarían las otras soluciones? Eso es resolviendo esta diferencia de cubos. X menos 1 igual a 0. La diferencia de cubos se resuelve o se factora. ¿Cómo? ¿Me pueden decir cómo resuelvo esta diferencia de cubos?
El primer paréntesis sería x menos 1. ¿ya? Y el segundo, X al cuadrado menos, más, perdón, más 2x. ¿no? Más x más 1, Más ¿ya? X. Si multiplicamos los dos paréntesis, eso me da x cubo menos 1, ¿ya? Entonces de aquí tengo las dos, x menos 1 igual a 0 o x cuadrado más 1, x cuadrado más 1, x cuadrado más 1, x cuadrado más x más 1 igual a 0. X cuadrado más x más 1 igual a 0. Bien, aquí tengo la solución x igual a 1, que es la primera solución, ¿ya? Las otras dos soluciones van a estar aquí en esta ecuación cuadrática, pero nosotros, bueno, esta ecuación cuadrática no se puede, no tiene solución en los reales. Eso sabemos hallando el discriminante que vale b cuadrado menos 4ac. ¿Ya? B cuadrado menos 4ac. Reemplazando, yo tengo, ¿cuánto vale B? 1. 1 al cuadrado menos 4 por A, que vale 1 por C, que vale 1. Este resultado me da menos 3. Menos 3 es menor que 0, por lo tanto, el discriminante, al salir negativo, indica que el valor de las dos soluciones de esta ecuación cuadrática, las dos soluciones no pertenecen a los reales, ¿ya? Entonces, por eso solo tenemos, resolviendo de la primera forma, obtengo una solución real nada más. Si quiero resolver todas las, o hallar todas las soluciones, entonces debo resolver esta ecuación cuadrática, pero me van a salir números complejos, que no nos interesa en para este tema. Nosotros aquí trabajamos con números reales porque en las gráficas al menos tengo la recta de los reales en el eje X y la recta de los reales en el eje Y. Bien, vamos a lo que nos interesa. Bien, este modelo de área es la integral de a hasta b de la función que está arriba, que les llamo f de x, ¿ya? La función que está arriba, esta sería f de x, y la función que está abajo, formando los rectángulos. Entonces, acá tengo g de x, ¿ya? G de x es la función cuadrática menos g de x, todo esto diferencial x. ¿Ya? Una situación, la clase de ayer. Si formo rectángulos horizontales, ¿cuál debería ser la fórmula que calcule el área? Cuando hacemos rectángulos, cuando hacemos o formamos rectángulos horizontales, la fórmula sería integral de c hasta d de una función. Eh, no le voy a poner aquí f o g, le voy a poner y
a la derecha menos y a la izquierda. ¿Ya? ¿Diferencial qué? ¿Diferencial X o diferencial Y? Diferencial Y. Ya. Entonces, yo puedo trabajar con franjas, en este caso verticales, en el primer caso franjas verticales. Y en el segundo caso horizontales, según lo que me convenga. ¿Ya? Entonces, la gráfica que está hecha y las franjas verticales indican que debo utilizar la primera fórmula. Entonces, procedemos. Eh, el área es igual a la integral de dónde a dónde, ¿me pueden decir? De En la 0 a 1. gráfica, ya, en la gráfica se nota claramente que existe área entre las dos curvas a partir de x igual 0 hasta este valor que es 1, ¿ya? Entonces, integral de 0 a 1. Además, teníamos como datos las rectas x igual 0, x igual 1, ¿ya? Entonces, ¿de qué? De la función superior, que es la función f, en este caso raíz de x, menos la función que está en la parte inferior, x cuadrado. Todo esto diferencial x, ¿ya? Así se calcula el área entre curvas. Calculamos la integral definida de raíz de x. ¿Cuál es la integral? ¿Cuál es la integral de raíz de x? Sería x elevado a los 2 tercios sobre 2 tercios. Veamos, estamos haciendo esto simplemente. Integral de x a la 1/2 3 medios, diferencial perdón. x igual. Esto es x al 1 le sumo, al 1/2 le sumo 1, me da 3 medios. Sobre 3 medios. Organizando la fracción, ponemos 2 tercios x a la 3 medios. ¿Listo? Eso es. Entonces acá tengo la integral de raíz de x es 2 tercios x elevado a la 3 medios. Menos la integral de x cuadrado, que es x cubo sobre 3. Todo esto evaluado de 0 a 1. Y aquí nuevamente el teorema fundamental del cálculo, que me indica que debo evaluar la función para el valor b, que es 1. Entonces, tengo el primer reemplazo, 2 tercios por 1 a la 3 medios menos 1 al cubo sobre 3. Esto está evaluado en 1, menos la evaluación en 0. 2 tercios, 0 a la 3 medios, menos 0 al cubo sobre 3. El segundo corchete me da 0. El primer corchete me resulta 2 tercios menos 1 tercio. 2 tercios menos 1 tercio me da 1 tercio. Como estoy hablando de un área, es unidades cuadradas.
¿Ya? Listo. Vamos a comprobar el mismo resultado, pero mediante franjas horizontales. Entonces, el ejercicio 11 nuevamente, mediante franjas horizontales. Primero voy a repetir la gráfica. Ya, tengo una función cuadrática, x cuadrado, y una función cúbica, raíz de x. El valor de aquí era 1 en el eje X. Ahora, eh, lo que voy a construir aquí son rectángulos horizontales. Exagerado, ¿no es cierto? Pero deben ser muy pequeñísimos esos rectángulos. Este valor que estoy señalando en el eje X, esa medida, ¿me pueden decir qué vale? En el eje Y, perdón. Señalé esta medida en el eje Y. ¿Qué debería valer? ¿Debería valer 1? No. En general, para calcular el área de los rectángulos pequeños, de los rectángulos pequeñísimos, esta medida es diferencial Y porque está en el eje Y. ¿Ya? Y lo que voy a calcular además son los valores C y este otro valor D. ¿Ya? De esta forma yo hago un barrido de arriba hacia abajo. ¿Ya? De arriba hacia abajo. O de abajo hacia arriba, no hay problema. ¿De dónde a dónde? Como estoy eh, formando rectángulos horizontales, entonces corresponde la fórmula 2. El área es igual, el área va a ser igual a la integral de C hasta D de una función que está a la derecha. ¿Cuál es la función que está a la derecha? A la derecha del rectángulo horizontal. ¿Cuál función se encuentra a la derecha para hacer todo el recorrido? ¿Qué función va a estar siempre a la derecha? Raíz de X. No, a la derecha. En el área que X al estoy, cuadrado, bro. ya, esa función x cuadrado, pero ya no vamos a trabajar como funciones en x, sino como funciones en y. A eso le voy a llamar simplemente f de y, menos la función que está a la izquierda, que le voy a llamar g de y. Todo esto completando la integral diferencial y. Ya, aquí digamos que es un nuevo ejercicio, entonces debo poner los datos. Los datos son para este ejercicio que y vale eh, la primera raíz de x, ¿ya? La otra función, y vale x cuadrado. Estas funciones son f de x respectivamente y g de x. No estoy trabajando con funciones en x, entonces ahora debo trabajar con funciones en y. Entonces de aquí debo sacar la función en y,
Es decir, debo despejar x. Despejando x a la primera función, ¿qué me resulta? Digan. Y al cuadrado. Y al cuadrado. X va a ser igual a f de y esto vale y cuadrado. La segunda, x igual a g de y esto vale, ¿qué cosa? Despejando Raíz de y. raíz de y, ¿ya? Entonces, fíjense que esta función, la que está a la derecha, em, la que está a la derecha es la función g de y. Y la que está a la izquierda, esta raíz de x, es y cuadrado. ¿Ya? Ahora sí, en general, esta es la fórmula, ¿no? La f de y menos g de y. En realidad, lo que debo buscar es la función, la y que está a la derecha, menos la y que está a la izquierda. ¿Ya? Entonces, ya. Esta es solamente la fórmula. ¿Ya? Ahora voy a plantear exactamente la, la fórmula que sería para este ejercicio. La integral de dónde a dónde en y. En y, de c a d. ¿Qué vale c? C es esta medida aquí. ¿Se observa el cursor donde tengo? Un puntito rojo. ¿Qué valor de c es este? Cero. Sería Cero. 0. 0. Integral de 0 ¿hasta dónde? Hasta d. ¿Qué vale d? Uno. 1. D vale 1, ¿ya? No es difícil. Para, para cualquier función de las dos, si x vale 1, y vale 1. Entonces, integral de 0 a 1, ¿de qué? De la función que está a la derecha. A la derecha de cada rectángulo. ¿Cuál es específicamente aquí? La función g de y. Esa está a la derecha, menos la función f de y diferencial y. Esto es igual a la integral de 0 a 1 de g de y vale raíz de y, perdón, menos f de y vale y cuadrado. Todo esto diferencial y. Fíjense que es la misma integral. En este caso es una coincidencia, ¿no? Es la misma integral que planteamos. Raíz de x, x cuadrado. Ahora tengo raíz de y cuadrado. Entonces, esto va a ser lo mismo que ya hicimos. 2/3 y a la 3/2 menos y cubo sobre 3
Todo esto evaluado de 0 a 1, ¿ya? Am, Esto ya resolvimos reemplazando, salía 1/3, unidades cuadradas. ¿Listo? ¿Entendido o está complicado? Otro ejemplo, yo creería, por favor, profe. Ya, otro ejemplo. Veamos uno que tenga, que tengamos que realizar mediante franjas horizontales, ¿ya? Sobre todo cuando tenemos valores y cuadrado, ¿ya? Copien el número 20, copien el número 20, y dice aquí, encuentre el área acotada por las siguientes curvas y líneas. Dice y cuadrado igual a x, y igual 0, y igual 2, x igual 0. ¿Ya? Este era el ejercicio 20. Bien, el ejercicio 20, ¿qué ecuaciones tenía? ¿Qué datos? Y cuadrado es igual a x. ¿Ya? ¿Qué más? Y es igual a 0. Y es igual a 2. Y x es igual a 0. Ya, un ejercicio muy simple. Primero la gráfica. Ya. La recta y igual 0 es el eje, todo el eje X. La recta y igual 0 es todo el eje X. La recta y igual 2 es esta recta de aquí. Esta es y igual 2. La recta X igual 0, ¿cuál es? Todo Y. Todo el eje Y. ¿Ya? Voy a poner así. X igual 0. Entonces tengo estas regiones, ¿no? Me falta lo más importante que es y cuadrado igual x, ¿ya? Y cuadrado igual x es una parábola, pero para que sea más simple, si quiero graficar en x, tengo y cuadrado es igual a x. Y es igual a la raíz de x, entonces es una función raíz cuadrada, al menos desde 0, cuando x vale 0, y vale 0, cuando x vale 1, y vale 1, cuando x vale, a ver, haciendo más preciso, cuando x vale 1, y vale 1, cuando x vale 2, y vale raíz de 3, cuando x vale 4, sería 1, 2, 3 y 4. La función vale 2. ¿Ya? Entonces la gráfica es así. Listo. Aquí
voy a trabajar con franjas horizontales, ¿ya? Las franjas horizontales son de esta forma, exagerando, ¿no? Entonces, esas franjas horizontales tienen que recorrer en Y. ¿De dónde a dónde van a recorrer estas franjas horizontales? Específicamente. De 0 a 2. Correcto. Entonces, los rectángulos que yo voy formando, hago uno solo. Este rectángulo recorre en forma vertical desde C que vale 0 hasta D que vale 2. ¿Ya? Ahora, ¿qué función está a la derecha? La función que va a estar a la derecha de la franja vertical es esta. En este caso, raíz de X. Pero si pongo raíz de X, eso es f de X. Como voy a recorrer franjas horizontales, entonces no debo tener f de X, sino f de Y. ¿Ya? Entonces, acá está f de Y. X es igual a f de Y. Es la misma que esto de acá. Y igual raíz de X. Esto es f de X. Las dos son similares. ¿Ya? Entonces, f de Y ocupo para franjas verticales. Y f de X ocupo para franjas horizontales. Ah, no, estoy al revés. F de Y para franjas horizontales. Y f de X para franjas verticales. Ahí es correcto. Ahora quiero calcular el área de la región formada entre la curva y cuadrado es igual a x, la recta y igual 0, la recta y igual 2 y la recta x igual 0. Entonces, el modelo primero, el área va a ser igual a la integral de c a d de la función en y que está a la derecha menos la función en y que está a la izquierda. Todo esto diferencial y. Ahora voy a poner funciones. Integral de c a d de f de y menos g de y. Diferencial y. Ahora reemplazo. Área es igual integral de 0 hasta 2. Desde 0 en y hasta 2 en y. De la función f de y. ¿Cuál es f de y? ¿Me pueden decir? ¿Qué vale f de y? Y cuadrado. Y cuadrado. Menos la función g de y. ¿Cuál está, qué función o qué recta está a la izquierda de todos los rectángulos formados? Tengo esto. Aquí está f de y.
Acá está g de y, pero g de y no es ninguna función normal, digamos, es esta recta. ¿Qué recta es esta? El eje y. El eje y, ¿qué ecuación tiene? X, que sería 0, 0. 0, ¿ya? Miren, x igual y cuadrado. Acá, x igual ¿cuánto? 0. Pero 0, ¿ya? Diferencial y. Esto es igual a integral de 0 a 2 y cubo. Bueno, simplifiquemos porque integral de 0 me da 0, ¿no es cierto? Entonces solo queda integral de 0 a 2 diferencial y. Esto es igual em, la, la pero integral de sería y y cubo al ya cuadrado. y a la cuarta de 0 a 2. Esto es, evalúen en 2. No, profe, pero Evalúen en la 2, integral no ¿cuánto me sería da? y al cuadrado, profe. A ver, perdón, le En la escucho. integral, en la integral que dice y al cubo no sería y al cuadrado, ¿no? Correcto. Ah, ya, ya. Lo que pasa es que me adelanté a sacar la integral y luego me olvidé de corregir. Bueno, repetimos. La integral de 0 a 2 de y cuadrado diferencial y, correcto. El 0 ya no le tomamos en cuenta y tengo y cubo sobre 3 evaluado de 0 a 2. Evalúo en 2, tengo y, no, 2 al cubo. Evalúo en 2, tengo 2 al cubo. Menos 2 al cubo sobre 3, menos 0 al cubo sobre 3. Aquí me da 8 tercios. ¿Ya? Ese sería el resultado. 8 tercios. Unidades cuadradas. Nosotros tenemos aquí esta gráfica que me indica el rectángulo representativo de la división que se hace en n rectángulos. Recordando el procedimiento para hallar el área bajo la curva de la gráfica f respecto al eje x en el intervalo AB, el procedimiento consiste en formar rectángulos de área A sub i. Esta área A sub i vale f de x sub i asterisco por delta x sub i. Esa era la definición. En general ponemos delta x sub i por f de x sub i por delta x. Para tomar las bases de los rectángulos de manera que tengan igual longitud, entonces resta o se calcula la longitud de todo el intervalo, que es decir, esto es b menos a dividido para n. Con esta operación calculo los ángulos, las longitudes de cada subintervalo. Luego debo sumarle todas las áreas de los rectángulos que se forman mediante este límite. El límite cuando n tiende al infinito, desde igual 1 hasta n. ¿Ya? ¿De qué? De f de x sub i asterisco por delta x sub i. Este procedimiento, como habíamos mencionado, este procedimiento se evita porque sería más complejo estar, digamos, manualmente sumando áreas, ¿no es cierto? Dividiendo el intervalo AB en 5, en 10,
subintervalos, luego sumar cada área. En vez de hacer eso, nosotros utilizamos el teorema fundamental del cálculo. Esto es la integral de a hasta b de f de x diferencial x vale la antiderivada de esta función f evaluada en b menos la antiderivada de esta función f evaluada en a. Hasta ahí es lo que habíamos visto. Entonces vamos a hallar áreas a partir del teorema fundamental del cálculo, resolviendo integrales indefinidas. Por ejemplo, tenemos aquí calcular el área de la región limitada por la curva y igual a x cuadrado más 4x menos 5. Y las rectas x igual menos 5, x igual 1 y el eje x. Si graficamos en GeoGebra, tenemos esta parábola que sería la función f, la recta o el eje x y el intervalo que va de a que vale menos 5 hasta b que vale 1. Entonces, nosotros construimos o elaboramos o expresamos este problema mediante la integral definida de menos 5 hasta 1 de la función f de x, que en este caso es x cuadrado más 4x menos 5 diferencial x. Resolviendo la integral, obviamente aplicamos el teorema fundamental del cálculo, calculamos esta integral. Pregunto, si solo resuelvo lo que tengo entre paréntesis, ¿qué he resuelto hasta ahí? ¿Me pueden decir? La integral indefinida. Ya, correcto. Si no tomo los extremos o los límites de integración, solo he resuelto la integral indefinida y me faltaría poner más de una constante. Cuando tengo la integral definida, desaparece la constante y debo evaluar a través del teorema fundamental del cálculo. Debo evaluar en este caso de menos 5 hasta 1. Evaluando de menos 5 hasta 1, debo reemplazar x al cubo, que sería 1 al cubo sobre 3, más 2 por 1 al cuadrado, menos 5 por 1. Y debo restar evaluando menos 5. Menos 5 al cubo sobre 3, más 2 por menos 5 al cuadrado, menos 5 por menos 5, que nos da estos resultados. El resultado en general es menos 36. Fíjense que aquí me da un área negativa y por definición ningún área es negativa. Entonces, si me piden aquí, si el problema me pide calcular el área, no puedo expresar como una integral, como un valor negativo del área. Entonces, aquí lo que debo hacer es analizar. Como me piden el área, debo sacar el valor absoluto de esta integral definida. Y el valor absoluto de esa integral definida resulta 36, que eso sí representa un área. En este caso también podríamos haber analizado esta parte de las propiedades que me dice la integral de a hasta b de f de x diferencial x debe ser igual a menos la integral de b hasta a. Si yo calculo esta integral, me va a salir una integral positiva abajo. Es decir, yo debo haber planteado, entendiendo que la gráfica está bajo el eje x, me va a salir un valor negativo, entonces yo puedo calcular la integral de la integral de 1 hasta menos 5.
y ahí me sale positivo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. Ahora tenemos este ejemplo. Calcular el área de la región limitada por la curva y igual a x cubo más 3x cuadrado. Las rectas x igual 2, x igual... Aquí obviamente hay un error, el cual voy a corregir en este momento. Debe ser de menos 2 hasta 2. De menos 2 hasta 2 y el eje X. Ahí es correcto. Entonces, voy a cerrar un momento este PowerPoint para nuevamente abrir y ver si aparece el puntero láser. Ver, aquí está. Ya. Entonces, aquí planteamos la integral definida de menos 2 hasta 2 de la función f de x, que en este caso sería x cubo más 3x cuadrado diferencial x. En GeoGebra realizamos la gráfica y se presenta de esta forma. ¿Ya? Aplicando el teorema fundamental del cálculo, nosotros tenemos que la integral de x cubo más 3x cuadrado es x cuarta sobre 4 más x cubo. Esto debemos de evaluar de menos 2 hasta 2. La evaluación de menos 2 hasta 2 evaluamos primero el 2 y tenemos 2 a la cuarta sobre 4 más 2 al cubo y está evaluado en 2. Restamos la evaluación de esa integral en menos 2 y tenemos menos 2 a la cuarta sobre 4 más menos 2 al cubo. Resolvemos y el resultado es el área 16 que coincide con el valor calculado en GeoGebra. ¿Ya? Y aquí una aplicación algo más interesante. Entonces, cuando nosotros aplicamos el teorema fundamental del cálculo, cuando aplicamos la integral definida de una función que es mayor que 0, como en este caso, si la función es mayor que 0 en el intervalo que estamos analizando, en los dos casos es en la primera parte, la función está arriba del eje X. Acá también arriba del eje X. Entonces, esa integral definida representa un área. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros queremos calcular el área formada entre dos curvas, ¿ya? Nosotros debemos proceder en sentido lógico, como si estuviéramos simplemente pensando en cálculos aritméticos o cálculos de distancias o cálculos de intervalos. Por ejemplo, si yo quiero saber la distancia del intervalo que estoy señalando, ¿qué operación debo hacer para saber la distancia de B hasta A?
¿Cómo calculo la distancia de A hasta B? B menos A. Correcto, debo, en términos estrictos, desde el valor absoluto de B menos A, ¿ya? Asimismo, si quiero calcular el área que está entre la curva y igual f de x y la curva y igual g de x, debo hacer lo mismo. Resto la función superior menos la función inferior y obtengo el área entre las dos curvas, ¿ya? Entonces, cuando, cuando deseo calcular el área entre dos curvas, hay dos formas de calcular. Analizando si se puede construir franjas verticales, como en este caso, y franjas horizontales que veremos más adelante, ¿ya? Entonces, la primera forma de calcular área entre curvas es mediante franjas verticales. Mediante franjas verticales, el área entre las curvas se obtiene calculando la integral desde A hasta B, como en la gráfica, desde A hasta B, de la resta de la función que se encuentra arriba menos la función que se encuentra abajo, la función superior menos la función inferior. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos un ejemplo. Calcular el área de la región que se encuentra entre las gráficas de las ecuaciones y igual a x cuadrado, que es una parábola sencilla, y y igual 2x, que es una recta. Lo primero que debemos hacer es hallar los puntos en donde se intersecan las dos gráficas. En el gráfico en GeoGebra se observa que hay dos puntos de intersección de las gráficas que coinciden con la recta y igual 2x, ¿ya? Entonces, aquí lo que cabe es franjas verticales, ¿ya? Mediante las franjas verticales lo que indica es que yo voy a ir sumando los rectángulos que vayan formándose. ¿Qué representa eso? Obviamente la integral. Sumo cada rectángulo, cada área subí de cada rectángulo que se forma. Siempre que en el intervalo voy a encontrar la función f arriba y la función g abajo. Entonces, durante o a través de el intervalo de 0 hasta 2, en todo ese intervalo siempre está arriba la recta y abajo la parábola. Entonces, aquí no hay ningún conflicto y procedo mediante franjas verticales. Entonces, lo primero que debemos hacer, si es que el ejercicio no me da esos datos, es calcular los puntos de intersección para determinar de dónde a dónde debo plantear la integral definida. Entonces, calculamos los puntos de intersección, igualando obviamente las dos ecuaciones, porque las dos funciones sería, porque y es igual a x cuadrado, y es igual a 2x, entonces debo igualar y con y. Igualando obtengo una ecuación cuadrática. Sacando factor común, tengo x multiplicado por x menos 2 igual a 0, igualo x igual a 0 y x menos 2 igual a 0. Por lo tanto, tengo dos valores, x igual 0, x igual 2, que hacen que se identifique el intervalo de 0 hasta 2. Si quisiera hallar los puntos de intersección, obviamente debo reemplazar
en cualquiera de las ecuaciones. Entonces, el primer punto, si x vale 0, y vale 0. Entonces, el primer punto es el punto 0, 0. Y asimismo, reemplazo 2 en la ecuación de la recta y tengo 2 por 2, 4. Entonces, las coordenadas del otro punto son 2, 4, que se observa en la gráfica. Luego, planteamos la integral definida con las funciones y igual 2x y igual x cuadrado. Podemos observar, siempre es conveniente observar la gráfica. Ahí me doy cuenta qué función va arriba y qué función va abajo. Entonces, lo que debo plantear es la integral de a hasta b de f de x menos g de x diferencial x. Es igual a la integral de 0 a 2 de f de x que vale 2x menos g de x que vale x cuadrado, diferencial x. Y calculando la integral, obtenemos que el área formada entre las dos curvas es 4/3. En GeoGebra me sale el resultado 1.33 aproximadamente, que es el mismo valor de 4/3. Otra integral, otro cálculo de área entre curvas. Fíjense aquí, tenemos calcular el área de la región formada por las curvas. Y igual x cubo menos 1 es una función cúbica desplazada una unidad. Tengo aquí, la función cúbica es la curva que estoy señalando. Normalmente si la función se fuera y igual x cubo, pasaría por el punto 0, 0 que está en el cual estoy indicando. Pero como dice menos 1, se ha desplazado una unidad y tenemos aquí. Además tenemos la recta y igual x menos 1, es una recta que está desplazada hacia menos 1. Entonces, lo primero que debo hacer es hallar los puntos de intersección para ver qué intervalos o qué límites de integración debo utilizar. Y aquí, como se forman dos regiones, observo que en la primera región tengo una integral que sería la función cúbica arriba y la recta abajo. Luego tengo la recta, está ubicada en la parte superior y la función cúbica en la parte inferior. Entonces deben ser dos integrales. En primer lugar, lo que vamos a hacer es calcular los puntos de intersección de estas gráficas. Bueno, en la gráfica se observa cuáles son esos puntos. ¿Me pueden decir qué punto estoy señalando? ¿Qué coordenadas estoy señalando con el puntero? Sería menos 1 Menos en 1 y X. menos 2. Ya, menos 1, menos 2, entonces debo plantear ¿qué integral? Miren, acá tengo 0, 0. ¿Qué integral debo plantear para calcular el área de la primera región? ¿Qué integral? Primero, ¿qué límites de integración tengo? ¿De dónde a dónde a la primera parte? De -1 a 0.
Ya, entonces debo plantear la integral de -1 hasta 0. ¿De qué funciones? De la función superior, que es x cubo menos 1, menos la función inferior, que es, ¿qué? ¿Cuál es la función que está Y abajo? X Y menos igual uno. a x menos 1. Ya, entonces la integral que voy a plantear es integral desde -1 hasta 0 de x cubo menos 1 menos x menos 1 que está en la parte inferior. Y inmediatamente la distribución cambia. ¿Qué integral debo plantear para la segunda área? Integral de 0 a 1 de x menos 1 menos x cubo menos 1. Correcto, ¿ya? Pero previamente, claro, cuando hacemos en GeoGebra se ven claramente los puntos de intersección y qué límites de integración serían. Pero eso debemos justificar matemáticamente, ¿ya? ¿Cómo se... aquí. ¿Cómo hallaríamos esos puntos? Igualando estas dos funciones. Como tenemos entonces igualo x cubo menos 1 igualo a x menos 1, ¿ya? Y allí voy a encontrar los tres valores de x. Voy a encontrar la solución a ese sistema va a ser -1, 0, 1. Por si acaso, ¿no? Matemáticamente hay que justificar siempre eso. Está aquí, no me percaté. Igual o x cubo menos 1 igual x menos 1. Se elimina el 1, paso x al otro lado, saco factor común y resuelvo x igual 0, x cuadrado menos 1 igual a 0, que dan los otros dos valores. Listo. Entonces, el área va a ser la integral de a hasta b de f de x menos g de x diferencial x, más la integral desde b hasta c de, como aquí se cambia, g de x menos f de x, ¿ya? Reemplazando la integral de -1 a 0 de f de x menos g de x, más integral de 0 hasta 1 de g de x que vale x menos 1 y resto f de x. Obviamente, resolviendo correctamente, me da la primera, resolviendo la primera integral, que está aquí, la segunda integral, de la misma forma, resolviendo eso, la suma total me da 1/2. Mientras se observa que la primera área, el valor de la primera área es 0,25, la segunda área el mismo valor, sumando las dos me da un total de 1/2, que es el área entre las dos curvas. ¿Entendido? Sí, profe. Listo. El otro método para resolver o para calcular áreas entre curvas es el de las franjas horizontales. Mediante franjas horizontales, imaginémonos este problema. Calcular el área de la región limitada por las curvas y igual a x cuadrado, no, y cuadrado es igual a x más 1. Planteado de esta forma, esta no es una función, ¿ya? Simplemente es una gráfica de una parábola que se abre hacia la derecha.
y la recta x igual 1. Entonces, la parábola es la curva de rojo y la recta x igual 1 es esta recta vertical. Si yo quisiera utilizar franjas verticales, ¿qué pasaría? Tendría que restar, miren, f, que sería la función, la parábola, y abajo la función superior sería la parábola, menos la función inferior, la misma parábola. ¿Ya? Entonces, tendría problemas, ¿no es cierto? Me saldría 0. Pero conviene mejor utilizar franjas horizontales en donde voy a desplazar esas franjas horizontales o hacer un recorrido. Ahora recorro en Y, ya no recorro en X. Entonces iría sumando los rectángulos formados. ¿Ya? Todos los rectángulos formados mediante franjas horizontales. Y ahí sí cambio el sentido de la idea que tenemos aquí de formar rectángulos verticales para hacer un recorrido en X desde A hasta B. Ahora debo formar rectángulos horizontales para hacer un recorrido en Y. Aquí sería desde este punto, desde menos 1.41 hasta 1.41. Entonces voy sumando las áreas de los rectángulos o de las franjas horizontales formadas. Y ahí tengo que restar la función que está a la derecha menos la función que está a la izquierda. A la derecha tengo en todo el intervalo la recta y a la izquierda tengo en todo el intervalo la parábola. Entonces, en ese sentido está bien definido o decidido tomar franjas verticales. Lo primero, debo calcular las intersecciones. Como tengo aquí x igual 1, reemplazo en la parábola y cuadrado, reemplazo aquí en vez de x pongo 1 y tengo y cuadrado valdría 2. Y cuadrado vale 2, por lo que y vale menos raíz de 2, y vale raíz de 2. ¿Ya? Entonces, los límites de integración, y va desde menos raíz de 2 hasta raíz de 2, lo que tenemos aquí. Desde menos raíz de 2 hasta raíz de 2. Es decir, cambió el eje o el intervalo en donde se recorre las franjas. En este caso van a ser franjas horizontales. Graficando se observa la conveniencia de utilizar franjas horizontales. Entonces se tiene que lo siguiente. Debo plantear la integral nosotros hemos estado haciendo integral de A hasta B. Por conveniencia se pone integral de C hasta D para diferenciarlo, indicando que se trata de franjas horizontales y que la variable de integración cambia a Y. Entonces ahora tengo el área va a ser igual a la integral de C a D de F de Y menos G de Y diferencial Y. ¿Cuál es la función F? Es la recta o la que está a la derecha. La función G es la parábola, la que está a la izquierda en todo el intervalo de menos raíz de 2 hasta raíz de 2. Y luego calculamos la integral reemplazando. Tenemos
la integral de menos raíz de 2 hasta raíz de 2, de 1, que es la recta, ¿sí? 1, que es la recta, x igual 1, hasta esta función que es x. Miren, expresamos las funciones x igual a g de y, x igual a f de y, es decir, despejamos el valor de x porque lo que debo tener es funciones en y, ¿ya? Entonces, las funciones son f de y vale 1, g de y vale y menos 2. Hacemos las operaciones y el área formada entre la parábola y la recta es 8 raíz de 2 sobre 3. Listo. Esto, la siguiente presentación tiene que ver con aplicación del cálculo de áreas, pero eso es tema de la siguiente clase.